días a todos. Mi nombre es Stephanie Madrigal Anaya y hoy vengo como una alumna que estudia la clase de Historia de México 2 en la preparatoria Universidad Univer, Plantel Zamora. Bueno, hoy no vengo ni como la Malinche, ni como Cristóbal Colón, ni como Armila Galindo, ni como una periodista, ni como una conductora de televisión. No. Hoy vengo siendo yo. Una persona que quiere compartir con ustedes su experiencia al tomar estas clases de historia de México a través de la computadora, o sea, online, gracias a la cuarentena, al COVID, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero compartirles porque lo que yo sé o lo que yo siento, porque yo pienso que es muy importante saber la historia. Que si matemáticas es una clase muy importante, que si español es la clase más importante, que si inglés es la clase muy importante. No, para mí la clase muy importante es historia. ¿Por qué? Porque todo tiene una historia. Las matemáticas tienen su historia de cómo las inventaron, que si para Aristóteles, que no sé qué. Español tiene una historia gracias a la literatura, que si los reyes griegos, que si Afrodita, que si esto, que lo otro. Todo tiene su historia. Entonces, yo pienso que la materia más importante es historia porque para todo se necesita. Ya que hay diferente historia. Por ejemplo, la que te enseña la escuela es la historia de México, normalmente, ¿verdad? Entonces, voy a contestar las siguientes preguntas que yo misma me he hecho y quiero saber la respuesta, quiero compartírselas con ustedes. Por ejemplo, ¿qué es la historia para mí? La historia para mí es una forma de saber qué pasó en el pasado, que lo queremos traer hacia el presente y enseñárselos a las demás personas y compartirles. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, un claro ejemplo fue el descubrimiento de América. Si no hubiera la historia, si no hubiera estos antecedentes, si no tuviéramos una hipótesis de qué es lo que pasaría o qué fue lo que pasó realmente, ahorita no estarían enseñándolos a nosotros, no estaríamos enterados de qué fue lo que pasó. Entonces, la historia para mí es una forma de saber lo que pasó en el pasado, que son sucesos históricos muy importantes. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué la historia es tan importante? La historia es muy importante para mí porque todo tiene una historia. Esta silla tiene una historia. Yo tengo mi historia, por ejemplo. Yo nací en México, yo nací en México, soy de aquí, vivo aquí, charala, estudié aquí. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, todo tiene una historia. México tiene su historia. Se los voy a contar un poquito, más o menos. Fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, los viajes los patrocinó los reyes católicos. Después de que descubrieron América, Américo Vespucio lo bautizó como América en honor a él, que realmente para mí lo hubieran de haber bautizado con el nombre de Cristóbal Colón porque él fue el que descubrió. Cristóbal Colón se murió sabiendo que llegó a la India porque gracias a que nos decían a nosotros indios, por eso pensó que había llegado a la India. Después fue la conquista de Hernán Cortés, que si las culturas, que si los mayas. Perdón, tuve que cortar el video. Bueno, pues prosigo. Que si los reyes católicos lo patrocinaron, que si esto, que si lo otro. Fueron muchas cosas. Después, que si las culturas, que si la maya, que si Teotihuacán, que si la mexica, que no sé qué. Después de eso hubo el virreinato, que si Montezuma, que si esto. Ya de ahí pasó a la independencia. Bueno, después de tantas cosas que hubo, que sí, pues muchas cosas, por ejemplo, la caída de Tenochtitlan, tuvo que haber un gran proceso para que llegaran hacia la independencia, que si Cristóbal Colón, que si Miguel Hidalgo, que si la corregidora, que si el corregidor, después hubo sus rebeliones, que si la pérdida del territorio mexicano, después la Revolución Mexicana, después todo eso tuvo que pasar y muchas más cosas para llegar a lo que hoy es México y que todavía se sigue luchando en algunas ocasiones para que la mujer tenga el derecho. Por ejemplo, Hermila Galindo fue una de las mujeres que luchó para que nosotras las mujeres tuviéramos derecho al voto, tuviéramos derechos al trabajo, a la igualdad, a muchas cosas más. Entonces, para mí es muy importante la historia porque debemos de saber, como les digo, todo, absolutamente todo tiene su historia.
todo tiene su raíz, todo tuvo que pasar un proceso para que llegáramos a lo que hoy fue. América no se descubrió sola, no llegó la gente sola, que si la teoría del Big Bang, que si la teoría de que muchas cosas para que hubiera vida. Entonces, como les digo, todo tiene una historia, que cómo llegó la gente a América, si América estaba sin gente, obviamente, que si fue lo del estrecho de Bering, que si es una historia que a muchas cosas no le encuentra respuesta. Por ejemplo, cómo es que la Malinche sabía muchos idiomas si era una campesina, bueno, si era una gente de la tribu, de la cultura maya, cómo es que sabía el español si nadie sabía español. Son cosas inexplicables que a lo mejor estudiando sí tienen la explicación, ¿verdad? Entonces, es muy importante la historia por eso que les digo, porque México es un país que yo tengo mis raíces aquí, mis padres son mexicanos y sé lo que es vivir en México. Entonces, otra pregunta, ya dejamos lo de la historia. Otra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me intereso tanto en la historia? Porque a mí me gusta muchísimo, me gusta saber mucho, me gusta preguntar, que me pregunten. Y si no sé, por ejemplo, hace unos días mi maestro nos preguntó por dónde salían, no, por dónde salían los sacerdotes durante la guerra cristera del santuario guadalupano. Son cosas que te dejan a pensar y dicen, sí, cierto, por dónde salían. Y pues tienes que investigar, preguntar, saber, y si no sabes, pues volver a investigar hasta llegar a una respuesta, a una hipótesis de cómo fue más o menos. También, pues cabe sus dudas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la historia... Otra cosa que les quiero compartir fue mi experiencia de cómo nuestro maestro se esforzaba día a día por tener una clase interesante. Bueno, yo tuve que pasar dos cuatrimestres de historia, que eran lo que teníamos por línea. Mi maestro, el profesor Jorge Eduardo Salazar, se esforzaba semana con semana por brindarnos una clase extraordinaria de historia, por enseñarnos. Si no sabía, buscaba videos en YouTube, no sé, pero nos enseñaba. A veces decía, ¿por qué nos deja estos trabajos tan complicados? Pero ya cuando los hacía me daba emoción, me daba gusto hacer esos trabajos porque así aprendía. A mí me gusta mucho personificarme de otras personas. Cuando me vestí de un hombre de Iturbide, creo, era como que wow. Entonces tengo recuerdos muy bonitos, de la historia de México. Entonces, que si me aprendí a hacer poemas, nos enseñó a hacer poemas, que si esto, que si el otro, que si, a veces sí no me estresaba, pero es bonito hacer esas tareas, porque tareas con compañeros, que sientes, que si las entrevistas, que si esto, porque explota tu imaginación y a veces no hayas ni qué hacer y al último terminas haciendo la hipótesis primera. Entonces, mi experiencia fue muy bonita, le agradezco tanto a mi maestro por habernos enseñado tanto, de verdad, cosas que no sabíamos y que ahora sabemos. Y pues esa fue mi experiencia de tomar clases online también. Entonces, me da mucho gusto que, bueno, me llevo una bonita experiencia. Ahora sé cosas que no sabía y pues eso es todo. Muchas gracias y yo los invito a todos a que se interesen más en la historia de dónde vienen, hacia dónde van y qué van a hacer en un futuro. Entonces los invito a que investiguen más sobre la historia de México, que les entren dudas, que les entren cosas, porque así descubres cosas que a lo mejor muchos más no saben. Entonces, eso fue mi experiencia y muchas gracias.